El acceso universal a los servicios de salud en Venezuela hoy en día es poco menos que un imposible. Carencias acumuladas en el sistema sanitario, ausencia de políticas efectivas para corregir los problemas, así como la adopción de medidas improvisadas y negligentes han llevado al ciudadano común a sufrir vulneraciones directas a sus derechos humanos. Venezuela vive la emergencia humanitaria compleja más devastadora de toda su historia, en donde la salud es uno de los derechos más transgredidos, siendo un derecho humano y social fundamental, y el Estado está en la obligación de proveerlo por su estrecha vinculación a la vida. El aparato público de salud venezolano, lejos de ser una red de instituciones que garantizan el bienestar de sus ciudadanos, los revictimiza, sometiéndoles a múltiples sufrimientos. Tal es el caso de Ariel Zipagauta, una princesa de apenas 6 años de edad, diagnosticada con tumor cerebral que dejó vacíos los brazos de su madre. Por efecto del tumor, Ariel padeció una inflamación craneal que ameritó la colocación de una válvula en su cabeza, que devino posteriormente en una infección. La niña me agarró una bacteria en el líquido y me le sacan la válvula, me le ponen más drenaje, me le meten a quirófano cada rato, y cada vez que entraba a quirófano era que yo tenía que comprar desde el alcohol hasta las batas, todo lo más mínimo. Cuando mi hija necesitaba la válvula nunca llegó. Tuvimos que nosotros, mis familiares y yo, salir a las calles y buscarla. La escasez de medicamentos para tratar enfermedades comunes y crónicas, que en la mayoría de los casos supera el 80% de desabastecimiento, cobra la vida de innumerables personas en Venezuela. Javer, un joven de 21 años de edad, solo necesitaba insulina para llevar una vida completamente normal. Doralis, su madre, nos cuenta brevemente su historia. Fue como en agosto que nosotros lo llevamos a ese especialista y le mandó su insulina, nosotros se las compramos. Le compramos como hasta el mes de diciembre. En enero se le había terminado y no conseguimos más insulina. Después se vio malo, duró hospitalizado como una semana. Y le dijeron que en Cumaná había insulina y se fue con una tía para Cumaná a buscarla. Y se fue un miércoles y yo pensaba que él me decía que él iba a regresar, pero regresó fue muerto. El franco deterioro y destrucción sistemática de las capacidades de gestión de la red hospitalaria nacional, la disminución de sus consecuentes posibilidades de brindar respuestas efectivas, inmediatas y oportunas, así como la migración masiva de personal médico especializado, hace mella a diario en la vida de las personas que dependen de los servicios públicos de salud. Le dio una hipoglicemia y el doctor, donde lo llevaron, no sabían que él tenía diabetes y lo mandaron a tomarse un refresco colita. Y allá, como hacen caramelo de caña, se comió 2 y eso le subió el azúcar a 800. Y cuando lo llevaron, le hicieron la prueba, le salió positiva. Mi hermano me lo tuvo que traer casi, de broma llegó a la casa. Y nosotros lo tuvimos ahí, lo llevamos al médico, le hicieron todos los exámenes y el médico fue claro con él. Le dijo que ya su vida iba a cambiar, que ya no iba a ser lo mismo, porque tenía varios órganos ya que no le funcionaban. La historia de Carlos Santiago Mijares, un pequeño infante que vivió solo hasta sus 17 meses de vida, es testimonio de los estragos que ha hecho en el sistema público de salud el abandono de su personal más preparado. Si bien las fallas en la red de servicios públicos de salud en Venezuela no eran de reciente data, estas fueron profundizándose en intensidad, concurrencia, extensión y gravedad. Su estocada final fue representada por la carencia de personal con las debidas acreditaciones y experiencia profesional, que durante el transcurso de los años se constituyó como el único factor garante del respeto por la vida. Y Dalia Brito cuenta la historia de su bebé. Lo volvieron a operar, que fue la 5ª operación, y la última hospitalización fue el 9 de agosto, donde le estaban saliendo los dienticos y de ahí él se comenzó a deshidratarse. No le pudieron nunca agarrar una vía y se me siguió deshidratando. Supuestamente los médicos, eso fue lo que lo llevó a que él falleciera.
Me lo apoyaron 32 veces en los 2 días que estuvo hospitalizado y le reventaron las venas, a la cual le vino un derrame pulmonar que le sacaron 20 cc de sangre de los pulmones. Me le dio diarrea y vómito y los médicos nunca le pusieron tratamiento porque supuestamente los médicos de cirugía, él estaba muy delgado para agarrarle una vía central. Me duró 3 días hospitalizado, me falleció el 11 de agosto a las 1:20 de la tarde. Casos puntuales de malos tratos, vejaciones, ausencia de sensibilidad en el trato a los pacientes y sus familiares también protagonizan la realidad de los centros de salud en Venezuela. El poco personal que aún persiste, siendo que representan la cara del estado de bienestar, no ha sido previamente sensibilizado para la concientización de las consecuencias de un retardo en la obtención de un diagnóstico oportuno en la vida de un ser humano. La incertidumbre en el diagnóstico psicológicamente para pacientes y familiares hace estragos a nivel nacional. Surian Corazpe, madre de José Alejandro Goitía, quien padecía leucemia mieloide aguda, nos explica. Se enfermó al 1 año y medio, empezó con fiebres, llaguitas en la boca. Los médicos lo trataron como un dengue y el niño empezó con hematomas en la piel y empezaron con estudios, hospitalizarlos, estudios y más estudios. Nunca daban con lo que tenía el niño. Lo sacaron de la sala pediátrica, lo llevaron a un cuarto aislado. Y yo le preguntaba a los médicos qué era lo que pasaba. En ese entonces yo tenía como 22 años, estaba inocente de lo que estaba pasando, pues. Hasta que lo vio un hematólogo pediatra, tampoco me daba respuesta de nada, solo que al niño tenían que hacerle una punción de médula. Yo les preguntaba por qué, hablaban entre ellos su idioma de médico, nunca entendía nada, hasta que una pediatra me dijo que tenía que sacar al niño del hospital, que si podían llevármelo a la ciudad de Caracas. Yo les dije que no sabía porque yo nunca había salido de Maturín y nunca había tratado con otras personas, pues que si me podían dar respuestas en el hospital para mí era mucho mejor y la doctora me dijo que no, que tenía que sacarlo, que era mejor que me llevara al niño porque ellos ahí no sabían qué era lo que tenía el niño. La exposición de los ciudadanos al sufrimiento innecesario, la indolencia de las instituciones gubernamentales, la orfandad social, la carencia de instituciones de control, denuncia, acompañamiento y tratamiento de casos de violaciones de derechos humanos son el día a día de los venezolanos. La mala calidad en la prestación de los servicios públicos de salud tiene a diario gran influencia en el bienestar de personas, de por sí vulnerables por su frágil estado de salud. Pedro, papá de Sofía Villahermosa, comparte su trágica experiencia luego de un doloroso diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Lamentablemente, Sofía, desde el primer día que entró al hospital, no teníamos la ayuda de ningún ente del gobierno, solamente la ayuda de personas que querían ayudar a niños que estuvieran pasando por la necesidad que estaba pasando ella. No solo Sofía, sino nosotros los padres, porque a nosotros también nos tocó sufrir al lado de ella su enfermedad y su condición médica y la estadía que ella tuvo en el hospital. No tuvimos el apoyo de ningún ente del gobierno porque los medicamentos nos los entregaba el Seguro Social. Lamentablemente nos daban parte de lo que eran los medicamentos y la otra parte teníamos que buscarla por recursos propios, algo que era muy difícil porque no teníamos los recursos necesarios para comprar un medicamento tan costoso. Quizá la enfermedad de Sofía fue una enfermedad que posiblemente su final era el de fallecer, pero lamentablemente no tuvo la calidad de vida que tenían que tener algunos niños en su condición. En el hospital no se cumplía con los estándares en los cuales tiene que estar un niño. Los baños del hospital, de la habitación donde estaba ella, era un baño donde no se podía pasar a pesar de que los padres lo limpiáramos, porque era un baño que salían olores de todo el hospital que era insoportable, algo primordial que un niño no puede oler, no puede porque sus defensas son muy bajas. Las condiciones donde estaba ella tampoco eran unas condiciones buenas para estar debido a su condición. No se le suministraba el medicamento a tiempo. Eran pocos los momentos en que se le podía suministrar el medicamento que debía, debido a que nunca nos entregaban el medicamento completo.
Por eso digo que ella podía tener una mejor calidad de vida, porque si se le suministraban los medicamentos de acuerdo al tiempo y en el orden en que se le tenían que suministrar, ella quizás pudo haber vivido un poco más y no haber sufrido tanto como sufrió estando en el hospital. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela viene acompañada de la reaparición de enfermedades erradicadas en el país desde hace más de 20 años, así como el deterioro acelerado de la infraestructura hospitalaria que hacen de las instituciones entornos favorables para la adquisición de bacterias y otros agentes patógenos. Samuel Becerra, un luchador de solo 12 años de edad, falleció por una infección nosocomial adquirida en el servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos, otrora referencia internacional en centros de salud. Miguel Becerra y Judith Brunt revelan el trayecto y las luchas de su pequeño hijo, Samuel Becerra, cuya condición renal implicó toda una vida sometido a un proceso de diálisis. Comenzaron a decirnos pues que para poder hacer la diálisis, ese proceso ellos requieren de la planta de ósmosis, que es como el filtro, pues, lo que limpia el agua con la que se van a dializar los niños, que va a ser el proceso de él. Nos dijeron que por supuesto que no se había hecho el mantenimiento al día, que supuestamente ya se habían emitido todas las cartas al Ministerio de Salud, que era el encargado de hacer ese tipo de gestiones, y que bueno, que hasta ahora no habían logrado obtener una respuesta, y que probablemente tenía que ver, los procesos infecciosos recurrentes tenían que ver con el mantenimiento, que no se había hecho el mantenimiento a la planta de ósmosis. Y bueno, comenzamos a hablar con la dirección, nos dijeron que sí, que íbamos a tratar de hacer el mantenimiento. Incluso cuando no vimos respuesta, pues salimos a la calle, incluso trancamos las calles. Hicimos una solicitud a la Defensoría del Pueblo, todas esas cosas, tratando de buscar soluciones, porque veíamos que de verdad la situación ya se estaba escapando de nuestras manos, pues, y de la mano de los doctores, porque prácticamente nos decíamos que no era algo que estaba en sus manos. Los catéteres se contaminaban con mucha frecuencia. Pero y dentro de la unidad. Exactamente. Dentro de la unidad. Dentro de la unidad de hemodiálisis. Ellos aducen que, por supuesto, el agua con la que ellos se dializan, por la falta de mantenimiento y todas estas cosas, se contamina, y al ellos dializarse, pues esa misma agua con la que se dializan es lo que los contamina. Raciel Jaure, primer niño fallecido en el servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos, también fue testimonio de este hecho, que ha venido denunciándose sistemáticamente desde el año 2017 y al que las autoridades venezolanas han hecho caso omiso, independientemente de que hoy por hoy existe una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que beneficia a los pacientes de la unidad de nefrología pediátrica. A finales de ese año hubo un brote de pseudomonas. La negligencia de los médicos también, porque él lo conectan en una máquina, donde esa máquina fue la primera en agarrar la Klebsiella. Para ese momento no se conocía esa bacteria. Ya nosotros, con el tiempo que teníamos, conocíamos qué bacteria había, o sea, a la siguiente semana comenzaron los problemas de la fiebre, los dolores musculares, los dolores articulares. A él lo hospitalizan por un supuesto dengue. Ese día, martes, los doctores nos dicen, es el quinto día, ya mañana son 7 días y todo aquello, ya mañana amanece mucho mejor. Mira, aquí en el eco abdominal no hay nada, en el eco cardíaco no hay nada, su corazón está súper bien. Cuando me toca la enfermera, mamá, párate. Mi muchachito se estaba yendo. Me sacaron de ahí y no pude hacer más nada. De ahí se fue. Ni siquiera se despidió. Las irregularidades en el protocolo de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, carencias de dotación y equipamiento, se constituyen como factores acechantes para la vida de los ciudadanos que dependen del sistema público de salud. Mientras tanto, la escasez de medicamentos se hace un fenómeno transversal en todas las historias de vida. Ya cuando Samuel fallece, ya tenía 9 años en hemodiálisis. Y bueno, el esquema de diálisis era normal. Prácticamente, bueno, acudíamos al hospital normalmente 3 veces por semana y luego
volvíamos a casa. Pero para el mes de marzo comenzó a presentar fiebre en la hemodiálisis y comenzamos a notar que todos los niños también tenían el mismo proceso, ¿no? Pensamos en el inicio que era un proceso de infecciones normales porque durante todo el proceso, en muchas oportunidades, el catéter de la hemodiálisis se había infectado y bueno, comenzamos a ver que en principio el problema de los medicamentos era muy fuerte. Por supuesto, no teníamos los medicamentos en el momento. José Alejandro Goitía, hijo de Surianni, también fue víctima de los fallos de la infraestructura hospitalaria, luego de constantes traslados entre hospital y hospital por falta de camas, insumos médicos y retardos innecesarios e injustificados en la obtención de un diagnóstico oportuno. Su vida se encuentra ingratamente sorprendida por eventos y riesgos hospitalarios perfectamente previsibles, pero premeditadamente omitidos. Cuando llego a Maturín, la sorpresa que me encuentro es que la sala de oncología está contaminada. No pudo comenzar su tratamiento allí, el niño empezó a descender de sus valores, empezó a bajarle su hemoglobina, las plaquetas, ya el niño no tenía fuerza para pararse, ni caminar, ni nada. Lo vamos a transfundir para que aguantara su tratamiento, sus cosas, y tampoco pudimos porque las aguas negras se desbordaron también por el banco de sangre. Ya el niño en ese momento tenía que ser transfundido con genética, una sangre especial con sus mismos genes. Donante era mi papá, un tío y un primo. No podía donarle sangre más nadie, donde ya habíamos donado la sangre al banco de sangre y en ese momento ya estaba contaminada el área y no nos habían dicho nada. De este modo, los hospitales venezolanos, en lugar de ser establecimientos de bienestar, de alivio y sanación, se han convertido en sitios de terror, pánico, sufrimiento, angustia, lugares de muerte. Pero sí comenzamos a ver que los niños, a pesar de que de manera irregular se estaban recibiendo los antibióticos, pero el deterioro en los niños cada día era mayor. En ese momento, por supuesto, nos llamó la atención que a pesar de que se estaban recibiendo los medicamentos, aunque fuera de manera irregular, no veíamos mejoría inmediata. Por el contrario, los niños cada día estaban peor. Ya los niños no querían ni siquiera entrar a la hemodiálisis porque la diálisis como tal, que era una terapia que pasó de ser una terapia normal, de que el niño llegaba y estaba 4 o 5 horas dentro de la unidad recibiendo el tratamiento, pasó de eso a ser un proceso que ya los niños no querían entrar, que la fiebre era prácticamente intolerable, los dolores en las articulaciones los niños no los soportaban. Nosotros teníamos una sala de espera en la parte de afuera y de la sala de espera podíamos escuchar que los niños gritaban, lloraban, decían que no querían estar más allí porque obviamente les producía dolor y molestia. Los venezolanos nos encontramos a merced de las acciones o inacción de un Estado que mantiene la muerte como política al negar la existencia de la emergencia humanitaria compleja, emergencia que a diario somete a sufrimiento a las personas que no consiguen disponibles los medicamentos, cobra la vida de alguien que no recibió atención oportuna y de calidad en un establecimiento de salud pública. Lo que más extraño de Sofía es todo, lo extraño a ella. El llamado de la ciudadanía es a las autoridades, quienes exigen el cumplimiento de las garantías del Estado social de derecho y de justicia establecido en la Constitución vigente. Que esto fue algo que se denunció desde un principio, antes de que todos estos niños fallecieran. Y la idea era precisamente que no tuviesen que pasar todas estas situaciones. Y lamentablemente, por lo menos Samuel fue el segundo niño que falleció. Y hasta la fecha han fallecido 16 niños. Y no hemos obtenido una respuesta de ninguno del Estado hasta ahora. Yo personalmente, como padre y por lo que pasé, pido una ayuda a las autoridades competentes, a autoridades internacionales, si es posible, que nos ayuden. Hay personas que quieren ayudar realmente, pero lamentablemente aquí en Venezuela no aceptan esas ayudas por temas políticos, digámoslo así.